En el año 1996 se firma uno de los más grandes acuerdos políticos de nuestra historia, el Pacto Patriótico, en el cual uno de sus actores y presidente a la sazón de la República Dominicana, el doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, aseguraba que el camino malo estaba cerrado. ¿A qué se refería Balaguer con que el camino malo estaba cerrado? Al PRD y su aspirante a la presidencia, el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Qué pasa y sucedía? Que el doctor Peña Gómez era descendiente directo de haitianos, cosa que él nunca negó, porque eso es lo que él era, haitiano. Y Balaguer, ya siendo un viejo zorro, sabía que organismos internacionales como la ACNUR, Internacional Socialista, OEA, ONU y USAID estaban representados en la persona de José Francisco Peña Gómez y del PRD en ese entonces. Desde Francia, Canadá y Estados Unidos ya se le presionaba a Balaguer para que se diera y dejara que en Puerto Plata se le fabricara asentamientos de refugiados para haitianos, cosa que Balaguer nunca permitió. Y en una acción de reivindicación política, mejor decidió unirse con uno de sus más acérrimos adversarios, como el profesor Juan Bosch. Sí, ese mismo Juan Bosch, quien representó toda la dominicanidad en el año 1962 en las primeras elecciones democráticas después de caída la tiranía de Trujillo. Balaguer, para quien le habla, para mí, Pedrito Escoto, no es santo de mi devoción, porque todos sabemos que sus manos, aunque él no la disparó, están manchadas de sangre dominicana. Pero yo le voy a refrescar un poco la memoria a ustedes y le voy a decir que los problemas internos de cada nación son eso, internos. Podemos resolverlos como dominicanos. Ahora bien, Balaguer nunca estuvo de acuerdo con que la haitianización que hoy en día está programada y desde ese entonces, desde ese entonces ya se tejía, él la iba a permitir. ¿Qué sucede y viene el caso? Balaguer le da el permiso y el favor político al PLD para permitir que su aspirante a la presidencia, el doctor Leonel Fernández Reina, llegara a la presidencia en esa unión patriótica. Balaguer le pasó la antorcha a Leonel. Leonel, siendo sabio e inteligente, cosa que no se puede negar, en su primer gobierno hizo cosas que al pueblo dominicano le agradó y cosas que no. La economía creció muchísimo. Creció a un ritmo que los dominicanos no nos los imaginábamos y nunca habíamos experimentado eso. Que se acuerde. Yo no vine aquí a hablar mentiras ni a decir cosas que simplemente usted quiere escuchar. Disculpen la bulla porque tengo mis limitaciones, pero les seguiré hablando en este mismo video. Sigan escuchando. ¿Qué sucede y viene el caso? Que el doctor Balaguer le pasa la antorcha a Leonel. Leonel hace ya lo que yo acoté ahora mismo. Pero Leonel, tras las espaldas de quienes lo llevaron a ser presidente, acordó con esos organismos ya mencionados anteriormente, quienes están empecinados en desaparecer la dominicanidad y su originalidad. Quieren meter a los haitianos aquí. Y Leonel se lo permitió. Leonel, quien llegó con toda el hambre de los bolsillos vacíos, empezó a cogerle dinero, vendió las empresas del Estado y ahí empezó la desgracia de este país. Sí, aunque el país crecía de manera acelerada en el crecimiento económico, la haitianización de este país era innegable. Ya los haitianos se veían con mayor frecuencia en las calles. Desde ese momento ya los haitianos, ya se empezaba a tejer en Haití problemas para provocar la inmigración masiva hacia este lado de la isla. Eso no es mentira, señores. Eso no es mentira. Yo todo eso se lo estoy contando porque lo viví. Así mismo es.
Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, porque sé que el público que me ve a mí es la mayoría mayor que yo, lo sabemos. Desde ahí empezó a permitirse la haitianización de este país. Leonel le cogió dinero a todos esos organismos internacionales, a todos esos países, quienes le favorecen a esos organismos internacionales, porque ellos prefieren mirar hacia un lado y dejar el problema haitiano que se resuelva en suelo dominicano. Así se comprometió el señor Leonel Fernández Reina, en contra de nosotros, de los dominicanos. Sí, ese traidor que hoy en día quiere ser presidente de la República. Entonces viene y acontece el accidente histórico, uno de los accidentes históricos más grandes en la política dominicana, y gana un inepto como el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Domínguez. Ese tipo desfarcó el Estado, y ese sí fue verdad que abrió la puerta de los haitianos para la haitianización de este país. Sí, ese caballero fue un bárbaro. ¿Por qué? Porque Hipólito Mejía, como es ingeniero agrónomo, campesino, trabajador de la tierra, y me imagino y casi puedo afirmar que tiene muchísimos haitianos trabajando en sus fincas y en las fincas de sus amigos y colegas. Entonces, más que mano de obra, es una esclavitud lo que se tiene de esos haitianos en esas manos de obra. Claro, porque el haitiano trabaja por 2 pesos y trabaja por comida, ya que en su país no le garantizan nada de eso. Entonces por ahí empieza a resolverse el problema haitiano. Vuelve Leonel Fernández a ganar. Evidentemente queríamos salir de Hipólito Mejía. Queríamos acabar con Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía hizo un desorden histórico demasiado grande. Viene don Leonel y gana de nuevo, prometiendo esperanza para este país. Sí, Leonel vuelve, salva un poquito la economía, lleva una estabilidad dentro de todos los problemas que tiene todavía hoy en día la República Dominicana. Pero ¿qué hace Leonel? Mira para un lado nuevamente con la haitianización, y se sigue permitiendo la haitianización de este país. Sí, ya se seguían permitiendo focos de haitianos en los pueblos de la República Dominicana. Ya en la Romana estaba creciendo un pueblo llamado Guaymate y demás pueblos en demás territorios dominicanos, con una migración haitiana creciente y rampante. Ya se acusaba de que las maternidades estaban llenas de parturientas haitianas. ¿Y qué hizo Leonel Fernández para contrarrestar eso? Lo único que hizo fue seguir cogiendo dinero a los organismos internacionales para permitir semejante vagamundería aquí en el suelo de Juan Pablo Duarte. Eso hizo ese señor. Duró 8 años más gobernándonos y explotándonos, dibujando en su mentalidad un crecimiento económico que nada más se servía en los bolsillos de él y sus allegados. Ahí después le da el favor, le pasa la antorcha a Danilo Medina, quien fue más lejos aún y le dio regularización a los haitianos. Sí, ese presidente Danilo Medina, como le dicen, como está ya harto conocido que le dicen en la calle, que no lo voy a mencionar por aquí para poder que YouTube no me saque del algoritmo. Eso pasó con Danilo Medina. Y se aseguraba Danilo Medina, quien se erigió como todo un dictador, porque él aseguraba que nadie estaba por encima de él, de que él podía seguir en el poder, y jaló un títere de tal magnitud, de magnitud colosales, como Gonzalo Castillo, que quería llevarlo a la presidencia. Y por eso vuelve y sucede este accidente histórico nuevamente, que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, quien agarra y gana las elecciones por las ineptitudes del PLD y de Leonel Fernández, igual que Danilo Medina. Este caballero, Luis Abinader, quien gana las elecciones por un desencanto que tenía el dominicano con estos políticos, prometiendo que en un año no iba a haber un haitiano indocumentado en la República Dominicana. Claro que no lo iba a haber, porque ya tú estás hablando de regularización también. Traicionero, al igual que todos tus acólitos y todos tus ministros y todos los que te llegan. Tú no lo dices ni lo afirmas porque tú eres el presidente y sabes que tienes una población de frente que no quiere haitianización para este país.
Eso es lo que tenemos en esta República Dominicana. Abre los ojos, dominicano. Ábrelo. No podemos seguir permitiendo esto. Ya han salido un sinnúmero de sectores como el bananero, el construcción, el este y el oeste y el oeste, diciendo que quieren tanto mil haitianos legalizados, porque esa es la mano de obra que ellos utilizan. La mano de obra ilegal en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí en este país se hizo una ley del 80-20. El trabajo, 80% para el dominicano y 20% para el extranjero. O sea, la ley va a ser violada doblemente. A eso es que quieren llevar a este país. Y con la razón de que cuando esos elementos haitianos tengan documentos para residir de manera normal en la República Dominicana, te aseguro que abandonarán el campo. Y abandonarán todo trabajo pesado que tengan. Irán al motoconcho, al transporte de concho público y demás trabajo. Porque ya se sabe que hasta dentro del metro de Santo Domingo hay haitianos trabajando. A esa haitianización es que quieren llevar a este país. Y más lejos nos llevarán. ¿Ustedes saben por qué? Porque quien nos representa en organismos internacionales, el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, es un pro haitiano de máxima categoría como el doctor Roberto Álvarez. Así funge la cosa para nosotros los dominicanos. Yo te voy a decir por aquí, vamos a unir nuestra voz, vamos a ponernos de acuerdo. Suscríbete a mi canal, comenta, dale like, comparte, que te aseguro que si me ayudas a crecer, ayudaremos a nuestra patria que tanto nos necesita. Y pongámonos de acuerdo, porque en el 2028 se avecinan las elecciones más patrióticas en la historia de la República Dominicana. Porque si no hacemos algo en el 2028 para salvar nuestra dominicanidad, desapareceremos y no sabremos cómo nos iremos a llamar. Y el simple hecho de usted hablar español será un delito aquí, en suelo dominicano. Dios, patria y libertad. ¡Viva la República Dominicana!